El sobre permaneció sin abrir sobre la mesa de la cocina de Miguel Romanov durante 3 días. Él sabía que contenía los documentos de su divorcio. Su peso oficial y su definitiva conclusión no dejaban lugar a dudas. Pero nunca esperó encontrar una alegre nota adhesiva rosa pegada al sobre. La caligrafía de Bárbara, elegante y fluida, parecía aún más cruel en su descuido. «Perdón, mi amor», decía la nota. «Tu aburrida fiabilidad ya no me sirve. No te preocupes por las cuentas. Daniil y yo las gestionaremos mucho mejor que tú». Daniil, su mejor amigo desde la universidad, testigo, hace 5 años, de su boda. Miguel se quedó de pie en la cocina vacía. El sol matutino proyectaba largas sombras sobre las encimeras de granito que él y Bárbara habían escogido juntos hacía apenas un año. La casa parecía enorme, cada rincón resonaba con la ausencia de su risa, de su música, de su presencia. Con dedos temblorosos, abrió su aplicación bancaria conjunta, ya sabiendo lo que vería. 0. Todo había desaparecido. 15 años de vida ahorrativa. Una vida por debajo de sus posibilidades mientras él construía su carrera en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, renunciando a vacaciones y automóviles lujosos por el bienestar futuro. Todo había sido transferido, y eso había ocurrido 48 horas atrás. Incluso sus ahorros para la jubilación habían sido vaciados, aunque Miguel comprendía que eso tarde o temprano saldría a la luz y supondría un serio problema legal para Bárbara. A sus 42 años se encontraba sobre las ruinas de su vida. La cafetera hacía sus gorgoritos de fondo, su sonido habitual ahora parecía una burla al orden que él había mantenido durante tantos años. Despertarse a las 5:30 de la mañana, café y periódico a las 6, el beso de Bárbara a las 7, la llegada a la oficina. Una vida construida sobre la estabilidad y la confianza, destruida por una nota rosa y una cuenta bancaria vacía. Miguel se dirigió a su despacho, cada paso medido y reflexivo. Sus colegas en el Departamento de Ejecución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores siempre habían destacado su meticulosidad, su capacidad para mantener la calma durante la investigación de complejas estafas financieras. «Es una máquina», decían algunos con admiración, otros con desprecio. Bárbara también había empezado a usar esa frase últimamente. «Eres una máquina, Miguel. ¿Acaso no sientes nada?» Ahora lo sentía todo. Al sentarse ante su escritorio y abrir su portátil, Miguel sintió como algo se formaba en su interior. No era la furia de la traición, sino algo más frío, más nítido. Su mente, entrenada durante años de trabajo en contabilidad forense e investigación de fraudes, comenzó a clasificar y analizar los sutiles cambios en el comportamiento de Bárbara durante los últimos 6 meses. Las nuevas clases de yoga, las noches tardías en el trabajo, el repentino interés en las inversiones en criptomonedas que supuestamente le había recomendado Daniil, todos los patrones que había aprendido a reconocer en casos de fraude financiero estaban presentes en su propia vida, y él los había pasado por alto, o quizá había preferido no verlos, permitiendo que la esperanza superara a su intuición profesional. Eso nunca volvería a ocurrir. Durante los meses siguientes, Miguel Romanov se transformó. Se lanzó a su trabajo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con una nueva fuerza, ganándose rápidamente la reputación de uno de los investigadores más eficientes. Sus casos se distinguían por un porcentaje increíblemente alto de condenas, aunque pocos sospechaban que esto se debía a que ahora comprendía cómo funcionaba la traición, cómo la gente podía mantener fachadas convincentes mientras tramaba la destrucción. Vendió la casa y se mudó a un apartamento modesto en otro barrio. Sus colegas notaron que había cambiado. Se había vuelto más concentrado, más tenso. Detrás de su calma exterior se ocultaba la precisión maquinal por la que alguna vez se habían burlado de él, convertida en armadura y arma. 2 años después de separarse de Bárbara, Miguel conoció a María Volkova en un baile benéfico. Le pareció que finalmente había encontrado a alguien que lo comprendía. Ella tenía 34 años, él 44. Era ambiciosa, pero parecía sincera,
con una mente aguda que se manifestaba en comentarios ingeniosos, no en sarcasmos. Su cortejo fue un torbellino de conversaciones intelectuales y sueños compartidos, que culminaron en una boda 6 meses después. Mirando hacia atrás, Miguel reconoce esto como su único verdadero error. Creyó que un rayo no podía caer 2 veces, que su nueva cautela y perspicacia lo protegerían de una nueva traición. Miguel estaba sentado en su modesto despacho en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La pared de monitores frente a él mostraba patrones que hacían latir más rápido el corazón del experto en auditoría financiera. Para la mayoría de la gente, los datos de las transacciones parecerían insignificantes, otro conjunto de inversiones exitosas en el marco de fusiones corporativas. Pero Miguel había pasado los últimos años desarrollando una capacidad casi sobrenatural para reconocer los hilos invisibles que conectaban eventos financieros aparentemente aleatorios. Los patrones habían llamado su atención, una serie de transacciones perfectamente calculadas, realizadas poco antes del anuncio de la fusión Mercurio-Occidente. Las cantidades iniciales de inversión se habían calculado cuidadosamente para mantenerse ligeramente por debajo de los umbrales que requerían informes. Pero cuando Miguel comenzó a conectar los puntos entre las diversas empresas intermediarias y las cuentas offshore, se reveló un panorama mucho más amplio. Abrió otro conjunto de datos, mostrando la actividad comercial en torno a la adquisición de Salud Centro en noviembre. Las mismas firmas aparecieron de nuevo, diferentes nombres de empresas y números de cuenta, pero la misma metodología. Cada transacción conducía a un pequeño grupo de inversores, todos con conexiones con su jefe, Herman Orlov. Miguel se reclinó en su silla, acomodándose las gafas distraídamente, reflexionando sobre las consecuencias. Herman Orlov era la estrella en ascenso del departamento de ejecución, recientemente nombrado subdirector. Sus trajes a medida y su cuidadosamente cultivada imagen de zorro canoso proyectaban una impresión de refinada competencia, y su hábil encanto le había ganado aliados en la agencia. Recientemente, Herman había mostrado un interés inusual en la esposa de Miguel, María, ofreciéndole un puesto como su asistente ejecutiva, a pesar de su limitada experiencia administrativa. «Ella tiene un talento innato», insistía Herman, mostrando sus dientes perfectamente limpios, «y necesitamos perspectivas frescas en la dirección». Un familiar frío se instaló en el pecho de Miguel. Recordó la traición de Bárbara, las señales de alarma que había pasado por alto entonces. Luego abrió sus notas de investigación privada, añadiendo nuevos enlaces a la red de relaciones y transacciones que había estado componiendo silenciosamente durante los últimos 3 meses. El suave taconeo sobre la alfombra anunció la llegada de Yana Pavlova. La jefa del Departamento de Comunicación Corporativa era una de las pocas personas en la oficina en las que Miguel realmente confiaba. Su excepcional competencia se combinaba con una honestidad inflexible, lo que le había granjeado más enemigos que amigos en los círculos del poder. «Esas transacciones que está revisando», dijo Yana sin preámbulos, cerrando la puerta del despacho tras ella, «no son todo. Revise la fusión de Pavlovskaya del trimestre pasado. Alguien sabía de las negociaciones fallidas 3 días antes del anuncio público, y las posiciones cortas que tomaron les reportaron millones cuando las acciones se desplomaron». Miguel asintió, ya abriendo los datos correspondientes. Yana se paró detrás de él, su presencia tranquilizadora en su profesional distancia. A diferencia de la mayoría de sus colegas, nunca intentaba llenar el silencio con charlas sin sentido. «Los esquemas comerciales coinciden», confirmó él después de unos minutos de análisis. «La misma estructura, el mismo tiempo, solo que mayores cantidades». «Se están volviendo más audaces o más desesperados», sugirió Yana. Sus oscuros ojos se entrecerraron mientras estudiaba las pantallas. «¿Ha notado el aumento de la frecuencia? 3 grandes transacciones solo en enero. Eso no es confianza, es una escalada». Miguel sintió el familiar chasquido en su mente cuando las piezas comenzaron a encajar. «Necesitan dinero para algo concreto», dijo lentamente.
para algo grande. Un ligero asentimiento de Yana confirmó sus pensamientos. La votación sobre la reestructuración de la regulación se celebrará en junio, recordó ella. Se redistribuirán muchos puestos y poderes. Cambios de este tipo podrían hacer desaparecer algunas investigaciones. El silencio que se cernía entre ellos hablaba por sí solo. Si Hermann Orlov estaba involucrado en un fraude interno, obtener más influencia en el departamento de ejecución le permitiría enterrar cualquier evidencia. Pero probarlo sería otra cosa. Personas como Hermann no dejan rastros obvios. Necesitaré acceso a los archivos de comunicación protegida, dijo Miguel, ya formulando una estrategia, y posiblemente la ayuda de su grupo de monitoreo de medios. La sonrisa de Yana fue apenas perceptible, pero sincera. Le pediré a Sofía Grigorieva que coordine con usted. Es joven, pero es muy buena encontrando discrepancias entre las declaraciones públicas y los mensajes privados. Cuando Yana se disponía a marcharse, se detuvo en la puerta. Miguel, tenga cuidado. He oído rumores sobre las conexiones de Hermann con personas poderosas y sobre su interés en María. Dejó la frase inconclusa, pero el significado era claro. Miguel asintió, apreciando tanto la advertencia como la discreción. Cuando Yana se fue, regresó a los monitores, comenzando el laborioso proceso de documentar cada anomalía, cada conexión, cada coincidencia sospechosa. Había aprendido de la traición de Bárbara que las pruebas lo eran todo, pero de sus años en la Comisión Nacional del Mercado de Valores había comprendido que las pruebas por sí solas no eran suficientes. Se necesitaban palancas de influencia, tiempo y, lo más importante, era necesario conocer la magnitud de lo que estaba sucediendo antes de actuar. La pantalla de su teléfono se iluminó. Un mensaje de María. Preguntaba si le importaría que se quedara otra vez hasta tarde en el trabajo. Hermann tenía una presentación importante al día siguiente, explicó, y necesitaba ayuda para preparar los materiales. Miguel respondió con un breve mensaje de apoyo, y luego añadió otra entrada a su archivo de investigación privada. En su mente surgió una cita de su filósofo favorito. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. La verdad, sabía Miguel, estaba oculta en los datos, en los patrones que las personas crean inconscientemente con sus acciones. Necesitaba encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Febrero trajo una serie de revelaciones que convirtieron las sospechas de Miguel en certeza. La red de estafas financieras que había descubierto iba mucho más allá del simple comercio con información privilegiada, extendiéndose a una compleja red de corrupción que tenía sus tentáculos en varios niveles de la misma Comisión Nacional del Mercado de Valores. El despacho de Miguel se había transformado en una especie de centro de mando. Sus paredes estaban ahora cubiertas con paneles de vidrio especiales que podían volverse opacos con solo pulsar un botón. En ellos mostraba las conexiones y los flujos de dinero, utilizando una compleja codificación de colores que solo él y Yana podían entender. Rojo, transacciones ilegales confirmadas; azul, esquemas sospechosos que aún estaban bajo investigación; verde, canales de lavado de dinero; amarillo, conexiones personales que podrían ser significativas. Un martes frío por la mañana, la magnitud de la operación de Hermann quedó clara. Miguel llegó a la oficina temprano, mucho antes de que la mayoría de sus colegas aparecieran. Las horas tempranas eran las más productivas para su investigación, libres de las constantes interrupciones y formalidades que llenaban un día laboral normal. Estaba estudiando nuevos datos de transacciones cuando un patrón le llamó la atención. Una serie de transacciones de opciones perfectamente calculadas que habían sido distribuidas cuidadosamente entre varias cuentas para evitar su detección. Pero no se trataba de las transacciones en sí, sino de los nombres asociados a las cuentas. Cada transacción importante conducía a alguien con quien Hermann había mantenido una relación sentimental durante los últimos 3 años. El patrón era elegante en su simplicidad. Hermann comenzaba una relación, generalmente, con alguien que podía proporcionar información valiosa sobre fusiones o regulaciones inminentes. El romance duraba lo suficiente para configurar un esquema de transacciones.
y luego terminaba abruptamente, pero el comercio continuaba, respaldado por la amenaza implícita de la exposición. Vadim Kojin, de contabilidad, era un jugador clave en este esquema, encargándose de lavar el dinero a través de una compleja cadena de empresas intermediarias. Miguel siempre había encontrado a Vadim extrañamente inquietante para alguien en un puesto tan estable. Ahora comprendía por qué. El hombre estaba sentado sobre un barril de pólvora de transacciones fraudulentas, cada una cuidadosamente enmascarada, pero todas conducían a él, si se sabía dónde mirar. Pero la revelación que realmente conmocionó a Miguel llegó cuando descubrió la participación de su propio cuñado, Fyodor. El hermano de María, Fyodor, un corredor del banco, transfería fondos ilegales a través de diversas cuentas en paraísos fiscales, utilizando su posición para asegurar que eludían los sistemas automáticos de monitoreo. Miguel se recostó en su sillón, dejando que las consecuencias lo alcanzaran. La participación de Fyodor significaba que todo esto ocurría antes incluso de que él conociera a María. ¿Lo sabía ella? ¿Era toda su relación parte del plan de Germán? La respuesta llegó en forma de una cadena de correos electrónicos que descubrió más tarde ese mismo día, ocultos en un archivo de mensajes que estaba descifrando gradualmente. Los mensajes entre María y Germán eran de mucho antes de que ella conociera a Miguel. En ellos no solo se hablaba de su romance, sino también de planes a largo plazo para apoderarse de posiciones clave en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, utilizando una combinación de chantaje, pruebas fabricadas y nombramientos estratégicos. El papel de Miguel en sus planes estaba claramente definido. Una fuente involuntaria de legitimidad. Su reputación de hombre de intachable honestidad servía como escudo para sus actividades. Su destrucción estaba planificada desde el principio, y María, en sus informes a Germán, documentaba meticulosamente todas sus potenciales debilidades y vulnerabilidades. La traición era total, pero esta vez Miguel no sintió dolor, solo una fría lucidez. Sospechaba algo similar desde el momento en que Germán contrató a María como su asistente, pero ver las pruebas, claramente expuestas, le trajo una extraña sensación de tranquilidad. Esta vez no era una víctima ingenua, como con Bárbara. Esta vez él estaba recopilando sus propias pruebas desde el comienzo. Marzo irrumpió como un león, trayendo consigo una serie de fuertes nevadas de finales de invierno que parecían reflejar la creciente intensidad de la investigación de Miguel. Convirtió su estudio en un centro de operaciones seguro, con múltiples sistemas de respaldo que protegían las pruebas que había reunido. El sistema de vigilancia que creó era un ejemplo de cumplimiento de la ley, cuidadosamente diseñado para recopilar únicamente pruebas admisibles. Cada grabación, cada conversación registrada, cada documento, se obtuvo por los canales adecuados, con una impecable documentación de la cadena de custodia. Miguel, tras años persiguiendo crímenes financieros, había aprendido que las pruebas obtenidas ilegalmente son peores que su ausencia. Pueden contaminar todo el caso. Su coordinación con agentes de confianza del Departamento de Lucha contra el Crimen Financiero fue igualmente meticulosa. La agente especial Sofía Grigorieva se mostró inicialmente escéptica. Los casos de corrupción interna siempre eran delicados, y la participación de altos funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores hacía este caso especialmente espinoso. Pero la calidad de las pruebas iniciales de Miguel la convenció de asignar un pequeño grupo al caso. Su documentación es mejor que la que normalmente recibimos de investigadores profesionales, comentó durante una de sus reuniones seguras en un discreto café. Pero necesitamos algo más que esquemas comerciales para que esto funcione. Necesitamos pruebas directas de conocimiento y dolo. Miguel simplemente asintió, ya planeando la siguiente etapa de la investigación. Sabía por experiencia que personas como Germán se vuelven descuidados cuando creen que están ganando. Él solo necesitaba interpretar perfectamente su papel, el marido trabajador pero poco ambicioso, cada vez más distraído por los problemas en el trabajo y las dificultades personales en casa. El comportamiento de María se volvió cada vez más hostil,
su desprecio apenas disimulado tras una fina capa de preocupación. Germán mencionó que trabajas con un horario inusual, dijo una noche, su tono cuidadosamente elegido para inspirar inquietud. No sospecha. Está preocupado de que puedas estar luchando con la carga de trabajo. Ya sabes, siempre puedes hablar conmigo, ¿verdad? Miguel observó cómo ella insertó el nombre de Germán en la conversación, observando su reacción. Él le dio lo que ella esperaba, una ligera tensión alrededor de los ojos, una tensión apenas perceptible en los hombros. «Solo casos complicados», respondió, manteniendo el papel del marido desprevenido. «Nada con lo que no pueda lidiar». Más tarde esa misma noche, la sorprendió intentando acceder a su estudio, probando la nueva cerradura electrónica que había instalado. «Solo buscaba aspirinas», explicó con una brillante sonrisa. «Olvidé que cambiaste la cerradura. Parece un poco paranoico, ¿verdad?» Miguel murmuró algo sobre las exigencias de la seguridad informática y los materiales confidenciales del caso, fingiendo preocupación por la confrontación. Por dentro, solo sentía satisfacción. Las pruebas que ella buscaba estaban almacenadas en varios servidores que Hannah le había ayudado a configurar. Cada fragmento por sí solo era insignificante, pero devastador en conjunto. A finales de marzo, el arsenal de Miguel estaba casi listo. Cada conversación estaba grabada, cada documento respaldado, cada conexión cartografiada y verificada. Había creado un caso que sería prácticamente imposible de refutar, con múltiples niveles de respaldo que garantizaban que ningún punto de fallo pudiera arruinar la investigación. Lo más difícil fue mantener la apariencia de normalidad en el trabajo. Germán intensificó sus intentos de parecer un mentor, entrando a menudo en el despacho de Miguel para ofrecer consejos profesionales no solicitados y sutiles advertencias sobre la importancia de mantener buenas relaciones con los colegas. «Me recuerdas a mí mismo a tu edad», dijo Germán durante una de esas visitas. Su ostentosa amabilidad apenas ocultaba una evaluación depredadora. «Pero necesitas aprender a relajarte, a confiar más en tus colegas. El aislamiento puede ser peligroso en nuestro trabajo». Miguel asintió, interpretando con visible empeño el papel de subordinado agradecido, mientras mentalmente añadía otro fragmento a su documentación. Cada interacción, cada amenaza sutil, cada intento de manipulación era cuidadosamente registrado y clasificado, acercando el momento en que todo sería revelado. En sus momentos oscuros, generalmente a altas horas de la noche, revisando las grabaciones de vigilancia o cotejando los registros comerciales, Miguel se preguntaba si se había convertido en lo que cazaba. La profundidad de su preparación, la frialdad de sus acciones, la meticulosa manipulación de la percepción de los demás, ¿no eran esas las herramientas de los corruptos que él buscaba desenmascarar? Pero entonces recordaba a las víctimas de las maquinaciones de Germán, los pequeños inversores cuyos ahorros habían sido destruidos por el tráfico de información privilegiada, los empleados honestos cuyas carreras habían sido arruinadas por pruebas fabricadas, las mujeres cuyas vidas habían sido sistemáticamente destruidas por una combinación de seducción y chantaje por parte de Germán. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Las grabaciones de vigilancia del despacho de Germán contaban una historia especialmente convincente. Miguel observó a través de cámaras ocultas cómo Germán mantenía una serie de encuentros nocturnos, cada uno siguiendo el mismo patrón. Una mujer, normalmente alguien de una empresa que estaba a punto de anunciar una fusión o grandes cambios de política, llegaba con apariencia segura y profesional. Se marchaban horas después, su aplomo destrozado, inconscientemente intercambiando sus carreras y su honestidad por lo que creían que era amor o un ascenso. Las investigaciones de Hannah revelaron 15 víctimas de este tipo en los últimos 5 años. 3 habían intentado suicidarse, 7 habían abandonado por completo la industria financiera, las demás vivían con un miedo constante, continuando proporcionando información, observando cómo sus propias carreras y reputaciones se derrumbaban lentamente. Él no solo destruye sus carreras,
comentó Hannah durante una de sus reuniones seguras en su oficina hasta altas horas de la noche. Él las rompe como personas, las convierte en cómplices de su propia destrucción. Miguel asintió, comprendiéndolo demasiado bien. No le basta con aprovecharse de su información, quiere poseerlas por completo. Las paralelas con su propia situación con María se volvían cada vez más evidentes a medida que se acercaba el final de marzo. Sus intentos de acceder a sus archivos se hicieron más frecuentes. Su frustración se manifestaba en pequeños actos de guerra psicológica. Empezó a invitar a Germán a cenar con más frecuencia, creando momentos íntimos que Miguel debía notar. Caricias prolongadas, miradas significativas, bromas privadas. Germán dice que haces muchas preguntas sobre los esquemas comerciales de Mercurio Oeste, comentó casualmente una noche mientras se preparaban para dormir. Está preocupado de que trabajes demasiado, que veas conspiraciones donde solo hay fluctuaciones normales del mercado. Miguel le dio lo que ella esperaba. Una respuesta ligeramente defensiva sobre el cumplimiento de los procedimientos estándar, pero internamente notó cómo le temblaba ligeramente la mano mientras se aplicaba la crema de noche, una tensión apenas perceptible en sus hombros. No temía que él descubriera su romance con Germán. Eso tenía que descubrirse al final, como parte de su destrucción profesional planeada. No, ella temía porque las transacciones que él investigaba no debían ser rastreables en absoluto. La última pieza de su arsenal encajó en la última semana de marzo. La agente Sofía Grigorieva logró reclutar a uno de los empleados subordinados de Germán, un joven analista llamado David Petrov, que inconscientemente había sido utilizado para procesar algunas de las transacciones más sospechosas. El testimonio de David, junto con la montaña de documentación, las pruebas reunidas por Miguel harán el caso prácticamente irrompible. Necesitamos actuar rápido, advirtió la agente Sofía Grigorieva en su último encuentro. La votación sobre la reestructuración de la regulación en junio no es la única fecha límite que enfrentamos. Mis fuentes dicen que el grupo de Germán planea algo grande, posiblemente su mayor operación de comercio con información privilegiada. Miguel comprendía la urgencia, pero aconsejó paciencia. Necesitamos su confianza, explicó. Ahora creen que están ganando. Germán confía en su posición. María me considera ciego y Vadim Koshin se está volviendo negligente en su documentación. Démosles bastante cuerda. Cuando marzo dio paso a abril, Miguel sintió una calma casi sobrenatural. Sus pruebas estaban seguras, los testigos preparados, la trampa tendida. A diferencia de la situación con Bárbara, esta traición no terminaría con él como víctima. Esta vez, la justicia triunfaría no solo para él, sino para todas las víctimas de Germán. Esa precisión mecánica, por la que alguna vez sus colegas se burlaron de él, se había convertido en su mayor fortaleza. Donde el grupo de Germán veía a un funcionario predecible y sin ambiciones, Miguel había creado un arma de precisión y paciencia. Su aburrida fiabilidad, alguna vez ridiculizada por Bárbara, se había transformado en algo mucho más peligroso: la capacidad de esperar, observar y asestar un golpe demoledor con asombrosa precisión cuando llegara el momento. En sus tranquilos momentos a solas en su despacho, revisando una vez más las pruebas, Miguel se permitió una pequeña sonrisa. Germán y sus conspiradores habían cometido el mismo error que Bárbara. Habían confundido su meticulosidad con debilidad, su paciencia con pasividad y su tranquila competencia con limitación. Pronto descubrirían que a veces el depredador más peligroso es aquel que observa, analiza y ataca solo una vez, pero con precisión absoluta. El escenario estaba listo. El primer acto de esta minuciosamente orquestada tragedia estaba llegando a su fin. Los jugadores habían revelado su verdadera naturaleza, las pruebas estaban aseguradas y el mecanismo de la justicia estaba listo para actuar. Solo quedaba tender la trampa en el momento ideal, cuando la confianza de los conspiradores los cegara ante la destrucción que se avecinaba. Miguel cerró su portátil.
El suave clic resonó en su silencioso despacho, como el sonido de una celda de prisión cerrándose. El sol de la temprana primavera se ponía, tiñendo la ciudad con tonos dorados y sombras. Mañana comenzaría la siguiente etapa de su plan, pero esta noche podía dormir tranquilo, sabiendo que esta vez la traición tendría un final completamente diferente. Abril trajo a la ciudad la floración de los cerezos. Su delicada belleza contrastaba fuertemente con las oscuras corrientes que recorrían el Departamento de Cumplimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La imagen cuidadosamente cultivada de Miguel como un investigador diligente, pero sin ambiciones, finalmente le había valido una invitación al círculo íntimo de Germán Orlov, un acontecimiento que simultáneamente incrementaba su riesgo y aceleraba la investigación. La invitación llegó durante una cena aparentemente casual en Espiga de Oro, un elegante restaurante italiano frecuentado por figuras influyentes. Germán insistió en pedir la comida para ambos, una demostración de poder disfrazada de generosidad. «Miguel, he estado siguiendo tu trabajo en el caso Pavlovskaya», dijo Germán, girando una copa de vino intacta entre sus dedos. «Tienes un don para los detalles que podríamos usar en algunos proyectos especiales». Proyectos especiales, como sabía Miguel, era el eufemismo de Germán para sus operaciones más delicadas. «Siempre estoy dispuesto a ayudar al departamento», respondió cautelosamente, manteniendo la apariencia de obediencia diligente. «Bien, bien», sonrió Germán, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Filipo Sergeyev se pondrá en contacto contigo para coordinar las acciones». La mención de Filipo Sergeyev era significativa. Como lugarteniente de Germán, Sergeyev operaba en la sombra, manejando los aspectos más agresivos de sus operaciones. Miguel llevaba varios meses elaborando un expediente separado sobre él, documentando su enfoque sistemático al chantaje y la coerción. Sergeyev no perdió el tiempo. A la mañana siguiente apareció en el despacho de Miguel, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. El hombre era la personificación de la contradicción, un traje caro combinado con zapatos baratos, manos cuidadas pero uñas mordidas, un discurso corporativo pulido interrumpido por ráfagas de jerga callejera. «Germán dice que eres confiable», comenzó Sergeyev sin preámbulos. «Tenemos algunos miembros del Consejo de Administración que necesitan ser gestionados. Tu tarea es encontrar palancas de influencia». Durante las 2 horas siguientes, Sergeyev expuso un esquema paralelo de chantaje dirigido a los miembros de los consejos de administración de las empresas que planeaban manipular. Era más agresivo de lo que Miguel esperaba. No solo recopilar información comprometedora, sino crear activamente situaciones comprometedoras. «Tenemos un sistema», explicó Sergeyev. Su orgullo por la operación era evidente. «Cada uno tiene debilidades: dinero, sexo, familia. Las encontramos, las usamos, obtenemos beneficios. Es simple». Miguel interpretó su papel a la perfección, haciendo suficientes preguntas para parecer interesado, al tiempo que parecía ligeramente incómodo por las implicaciones morales. Sergeyev interpretó esa incomodidad como la vacilación natural de un funcionario honesto que conoce por primera vez el sabor del verdadero poder. «No te preocupes por la ética», le aseguró Sergeyev con una sonrisa depredadora. «Todos lo hacen. Simplemente nosotros lo hacemos mejor». La reunión fue interrumpida por don Afanasiev, el director del departamento de TI de la comisión. La llegada de Afanasiev no fue casual. Miguel esperaba esta etapa de su operación. Como otro miembro del círculo íntimo de Germán, Afanasiev se encargaba de que sus acciones digitales pasaran desapercibidas. «Disculpe la interrupción», dijo Afanasiev, sin sonar en absoluto disculpado. «Necesitamos instalar una actualización de seguridad en todos los ordenadores del Departamento de Cumplimiento. No tomará mucho tiempo». Miguel fingió apartarse, pareciendo absorto en su teléfono mientras Afanasiev actualizaba su ordenador. En realidad, estaba registrando cada pulsación de tecla a través de un sistema oculto que Yana le había ayudado a instalar hacía unos meses. Afanasiev intentaba implantar un malware que les daría acceso a los archivos de trabajo de Miguel, permitiéndoles controlar simultáneamente sus comunicaciones.
Listo, anunció Afanasiev después de unos minutos. No debería notar ningún cambio, pero avíseme si algo parece extraño. Miguel asintió, reprimiendo una sonrisa con gratitud. El malware les proporcionaría exactamente lo que esperaban ver. Las investigaciones de un investigador competente pero poco imaginativo, interrumpidas por búsquedas personales aleatorias, que reforzarían su percepción de él como alguien que empieza a quebrarse bajo presión. Tras su marcha, Miguel activó uno de sus canales de comunicación seguros para informar a la agente Sofía Grigorieva. Al servicio le interesaba especialmente la operación de chantaje de Sergeyev. «Es más grande de lo que pensábamos», comentó Sofía Grigorieva durante su videollamada encriptada. Sergeyev no solo recopila información comprometedora, la fabrica. Eso requiere recursos, organización y arrogancia. Se están volviendo descuidados, añadió Miguel. La instalación del malware por parte de Afanasiev fue apresurada, poco profesional. No esperan ninguna resistencia real. El resto de abril transcurrió en un torbellino de movimientos y contramovimientos cuidadosamente orquestados. Miguel se permitió ser arrastrado más profundamente en su confianza, asistiendo a reuniones privadas donde se discutían objetivos y planes futuros. Cada conversación fue meticulosamente grabada, cada documento cuidadosamente guardado en sus servidores seguros. La reunión más reveladora tuvo lugar a finales de mes, en el club privado de Germán en el centro de la ciudad, con un costoso whisky y puros importados. El círculo íntimo discutía sus planes para la próxima reestructuración de la regulación. Una vez que se realice la votación, explicó Germán, su habitual compostura ligeramente afectada por el alcohol, tendremos el control total de las investigaciones. Cualquier irregularidad puede ser enterrada antes de que llegue al nivel de la comisión. Miguel observó cómo Sergeyev y Afanasiev intercambiaban miradas ante esa afirmación. Evidentemente, no se les había informado de la magnitud total de las ambiciones de Germán. Las relaciones de poder en la sala se desplazaron sutilmente cuando cada uno recalculó sus posiciones en esta operación ampliada. Mayo llegó con un calor anómalo que pareció acelerar el calendario de la conspiración. La primera gran jugada provino de Fyodor, el cuñado de Miguel, quien intentó presionarlo para que firmara un poder sobre sus activos. «Es solo una medida de precaución», insistió Fyodor durante una incómoda cena en su casa. «María está preocupada por ti, Miguel, por las horas que trabajas, por la presión que sufres. Queremos asegurarnos de que tus intereses estén protegidos». Miguel notó cómo le temblaba ligeramente el ojo izquierdo a Fyodor, una señal que había observado durante sus partidas ocasionales de póker. «Agradezco la preocupación», respondió suavemente, «pero creo que puedo manejar mis asuntos yo mismo». La presión de Fyodor se intensificó durante las siguientes semanas, pasando de una preocupación amistosa a amenazas sutilmente veladas. «Hay cambios en la comisión», advirtió durante su siguiente encuentro. «Aquellos que están mal orientados pueden enfrentar dificultades». La amenaza implícita era clara, pero Miguel había anticipado esta etapa de su operación. Sus activos ya estaban protegidos por un complejo sistema de fideicomisos y estructuras legales que requerirían meses para desentrañar. Más importante aún, había documentado cada paso de la campaña de presión de Fyodor, añadiéndola a su creciente arsenal de pruebas. La contribución de Vadim Kozhin a su estrategia se hizo evidente a mediados de mayo, cuando comenzaron a circular rumores sobre la supuesta adicción al juego de Miguel. La historia estaba construida con un sutil dominio. Ninguna acusación directa, solo susurros preocupados sobre visitas nocturnas a juegos de póker clandestinos y retiros de efectivos sospechosos. «Estamos preocupados por ti», dijo Germán durante una de sus reuniones regulares, su preocupación una obra maestra de falsa sinceridad. «Estos rumores, estoy seguro de que son tonterías, pero en nuestra posición la percepción es la realidad». Miguel interpretó su papel a la perfección, pareciendo cada vez más tenso y defensivo a medida que se extendían los rumores. En realidad,
Cada nuevo ataque solo confirmaba la minuciosidad de su preparación. Tenía pruebas documentadas de cada hecho fabricado, cada historia inventada, cada transacción manipulada. La guerra psicológica alcanzó nuevas cotas durante una serie de eventos sociales organizados por María. Una cena en su casa fue especialmente cruel, una demostración cuidadosamente orquestada de humillación diseñada para llevar a Miguel a un colapso nervioso. El coqueteo entre María y Germán era evidente, pero lo suficientemente sutil como para poder negarlo. Sus bromas internas y sus prolongados toques estaban calculados para ser percibidos por todos los presentes, especialmente por Miguel. Los demás invitados, todos miembros de la conspiración de Germán, observaban con una diversión apenas disimulada el drama que se desarrollaba. «Germán ha sido un mentor para mí», gorjeó María con entusiasmo después del postre, su mano sobre la de Germán. «Ve el potencial en la gente que otros pasan por alto». El doble sentido era comprensible para todos los presentes. Miguel mantuvo una apariencia de estoico malestar, grabando en secreto cada interacción, cada intercambio sutil de frases, cada detalle comprometedor. Junio trajo una escalada en sus operaciones financieras. Miguel y Hannah documentaron más de 50 millones de fondos de transacciones ilegales, rastreándolos cuidadosamente a través de un laberinto de empresas pantalla y cuentas offshore. El precio humano de su esquema se hacía cada vez más evidente. Pequeños inversores arruinados por la manipulación del mercado, fondos de pensiones vaciados por el comercio con información privilegiada, carreras destrozadas por pruebas fabricadas. «Se están volviendo descuidados», comentó Hannah durante una de sus reuniones seguras. «Las transacciones son más grandes, más frecuentes, creen que son intocables». Miguel asintió, revisando los últimos datos. «La soberbia precede a la caída», citó en voz baja. «Están tan seguros de su superioridad que no pueden imaginar que se les pueda superar». La confianza de los conspiradores había alcanzado un nivel peligrosamente alto. Sergeyev comenzó a discutir abiertamente sus objetivos de chantaje en la oficina, reforzando la creencia de que su control sobre el departamento de TI hacía la detección imposible. Afanasiev se volvió descuidado en su seguridad, dejando rastros que los sistemas ocultos de Miguel capturaban fácilmente. Incluso Germán, normalmente el más cauteloso del grupo, comenzó a mostrar grietas en su fachada pulida. Durante una sesión estratégica nocturna, reveló más de lo que pretendía sobre sus objetivos finales. «No se trata solo de dinero», declaró, con el costoso whisky aflojando su lengua. «Se trata de poder, poder real, el que permite reescribir las reglas, no solo romperlas». Miguel registró cada palabra, añadiéndola a su exhaustiva documentación de su operación. Las pruebas eran irrefutables, no solo de delitos financieros, sino de un intento sistemático de socavar las mismas instituciones diseñadas para prevenir tales abusos. En la fase final de la contraoperación de Miguel, trabajando con la agente Sofía Grigorieva y Hannah, filtró cuidadosamente información sobre una fusión ficticia de dos grandes empresas tecnológicas. El cebo era irresistible, posibles beneficios de cientos de millones de dólares, aparentemente sin riesgo de detección. «Las fuentes dicen que el acuerdo está prácticamente cerrado», comentó Miguel con descuido durante una de las sesiones estratégicas de Germán. «Solo queda firmar los documentos finales». Los conspiradores actuaron rápidamente, tal como Miguel había predicho. En pocos días, su red de cuentas comenzó a posicionarse para beneficiarse de la fusión inexistente. Cada transacción activaba los complejos protocolos de monitorización que Miguel había instalado silenciosamente meses atrás. «Están completamente metidos», confirmó la agente Sofía Grigorieva durante su última planificación. «Cada jugador importante de su red ha tomado posiciones. Cuando esto se derrumbe, lo perderán todo. Y tendremos pruebas documentadas de un intento de comercio con información privilegiada», concluyó Miguel. María hizo su movimiento en este periodo, vaciando sus cuentas conjuntas en un solo día. Miguel se permitió una pequeña sonrisa al recibir la notificación del banco. Las cuentas que ella había vaciado
eran fachadas cuidadosamente creadas, que contenían solo una pequeña parte de sus activos reales. Su intento de hipotecar su casa se enfrentó a una decepción similar. Miguel había pasado meses creando barreras legales que requerirían mucho tiempo para apelar, garantizando que cualquier intento de confiscar sus activos se estancaría en los tribunales el tiempo suficiente para que su plan diera resultado. La trampa estaba tendida, las pruebas aseguradas, todos los jugadores en sus posiciones. Miguel se sentaba en su oficina a altas horas de la noche, revisando los últimos preparativos. En sus pantallas podía ver la magnitud total de su operación, cada transacción, cada correo electrónico, cada conversación, meticulosamente documentada y correlacionada. Pensaba en la traición de Bárbara hace 5 años, en cómo lo había convertido en el hombre capaz de orquestar esta compleja contraofensiva. Las cualidades mecánicas que alguna vez se burlaron se habían convertido en su arma más grande, permitiéndole mantener su fachada mientras desmantelaba sistemáticamente su conspiración. Mañana comenzaría el acto final de esta tragedia. El escenario estaba listo, los actores en sus posiciones, sin sospechar que su tragedia cuidadosamente planificada estaba a punto de convertirse en su propia ruina. Miguel cerró su portátil. El suave clic resonó en el silencioso despacho, como el sonido de una trampa tendida. El juego casi había terminado, y los jugadores ni siquiera sabían que ya habían perdido. La cena de gala anual de la comisión transformó el gran salón del Museo Estatal de Arquitectura en un brillante escaparate de poder e hipocresía. Las lámparas de cristal proyectaban una cálida luz sobre las columnas de mármol. Un cuarteto de cuerda interpretaba música. Para Miguel Romanov, observando desde un rincón tranquilo, era el escenario perfecto para la actuación final de Germán Orlov. Había elegido esta noche cuidadosamente. La cena de gala reunía a toda la comunidad reguladora financiera, funcionarios de la comisión, representantes del Ministerio de Justicia y ejecutivos de grandes instituciones financieras. Todos los que necesitaban ser testigos de lo que iba a suceder estarían presentes. Yana Pavlova apareció a su lado, elegante con un vestido azul marino. «Nuestros amigos de la oficina están en sus posiciones», susurró, tomando una bandeja de champán de un camarero que pasaba. «El uniforme del personal de servicio es un excelente disfraz». Miguel asintió, concentrando su atención en Germán y María. Habían pasado la noche separados, creando tensión para su puesta en escena dramática. Germán vestía un impecable traje a medida. Trabajaba entre la multitud con su habitual encanto. María, vestida con un vestido que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los empleados de la comisión, estaba estratégicamente ubicada cerca del escenario principal. El momento estaba calculado con precisión, sincronizado con el discurso programado del presidente. Cuando comenzó la parte oficial de la noche, Germán se dirigió hacia María. Este movimiento atrajo las miradas de los asistentes, tal como estaba planeado. «Señoras y señores», comenzó el presidente, «hoy celebramos otro año de protección del mercado financiero». El discurso fue interrumpido por el sonido agudo de una copa de champán rota. María la había dejado caer deliberadamente, creando una entrada dramática que ella y Germán habían planeado. Antes de que el eco se disipara, besó a Germán. La sala quedó en silencio. Cientos de ojos se volvieron para ser testigos del escándalo cuidadosamente orquestado. Miguel podía ver la reacción de sus colegas. Asombro, confusión, diversión cruel. Este era el momento que Germán y María habían planeado durante meses, la humillación pública de Miguel Romanov, el aburrido y engañado funcionario. «Ya no puedo fingir», anunció María, su voz resonando en el silencio atónito. «Germán y yo nos amamos desde hace meses. Estoy harta de vivir una mentira con un hombre que se preocupa más por sus hojas de cálculo que por su esposa». Germán dio un paso adelante, asumiendo su papel ensayado de héroe romántico vacilante. «Miguel, nunca quise que esto sucediera, pero María,
No podíamos negar nuestros sentimientos más, declaró Herman, haciendo una pausa dramática. Y, siendo honestos, volvió a hacer una pausa, su comportamiento reciente ha generado serias preocupaciones sobre su idoneidad para el puesto. La trampa había funcionado. Ahora le tocaba a Miguel actuar. Curiosa coincidencia, dijo Miguel en voz baja, su voz resonando de alguna manera en la silenciosa habitación. ¿No tendrán estas preocupaciones algo que ver con la investigación del caso Mercurio Occidente, o quizás con las transacciones de fusión de Pavlovskaya? La sonrisa segura de Herman se tambaleó levemente. Miguel dio un paso adelante, cada movimiento medido y deliberado. ¿Sabe qué me ha fascinado siempre de los delitos financieros?, continuó, acercándose al centro de la sala. Las regularidades, las conexiones, cómo todo deja rastros y sabes dónde buscar. Una señal sutil, y el personal de servicio comenzó a ocupar posiciones, bloqueando las salidas. Por ejemplo, prosiguió Miguel, cuando alguien organiza un complejo esquema de tráfico de información privilegiada relacionado con varias fusiones corporativas, generalmente necesita 3 cosas: información interna, una forma de ocultar las transacciones y un mecanismo para lavar las ganancias. Se volvió hacia la multitud. Su voz adquirió la tranquila precisión que utilizaba al presentar pruebas. En el último año, he documentado cómo Herman Orlov y sus cómplices robaron más de 50 millones mediante tráfico de información privilegiada, chantaje y fraude de valores. Cada transacción, cada amenaza, cada transferencia, todo está registrado, verificado y guardado. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El rostro de Herman se oscureció. «Estás delirando», dijo bruscamente. «Por eso es necesario eliminarte». «¡Alto!», gritaron voces desde diferentes puntos, mientras los agentes se quitaban las máscaras del personal de servicio. «Todos queden donde están», dijo Sofía Grigorieva, avanzando y mostrando su placa. «Herman Orlov está arrestado por fraude de valores, extorsión y conspiración». Los siguientes minutos se desarrollaron como un baile cuidadosamente ensayado. Los agentes se movían con precisión entre la multitud, deteniendo a los miembros clave de la conspiración de Herman. Vadim Kozhin intentó huir, pero lo atraparon antes de que llegara a la salida. Filip Sergeyev intentó eliminar archivos de su teléfono, pero descubrió que estaba bloqueado de forma remota. Don Afanasiev simplemente se quedó paralizado, su rostro pálido mientras los agentes se acercaban. La reacción de María cambió del shock a la furia. «Bastardo», siseó entre dientes, dirigiéndose a Miguel. «Tú lo has planeado todo». «No, María», respondió Miguel con calma. «Tú lo planeaste, yo solo cambié el final». Mientras la llevaban esposada, Miguel entregó a la agente Sofía Grigorieva la memoria USB final. «Aquí está todo: cartas, grabaciones, documentos financieros, incluyendo pruebas de cómo planeaban usar esta presentación para justificar mi despido y enterrar la investigación». La cena de gala cayó en el caos cuando llegaron los reporteros previamente avisados. Los destellos de las cámaras iluminaron la noche a través de las ventanas del museo, inmortalizando el desfile de personas esposadas que eran conducidas hacia los coches que los esperaban. Los arrestos llegaron a los titulares de los periódicos de todo el país. «Corrupción destapada en la comisión, desmantelada una enorme red de tráfico de información privilegiada», gritaban los medios. Los canales de noticias por cable analizaron el escándalo sin cesar, debatiendo cómo una corrupción tan extensa había podido pasar desapercibida durante tanto tiempo. El intento de Herman de destruir las pruebas resultó inútil. Miguel había previsto su primer paso, ordenando a don Afanasiev que iniciara el protocolo de eliminación completa de datos, pero los servidores reales de la comisión se habían copiado silenciosamente meses antes, y cada archivo y cada mensaje se conservaban en sistemas seguros. La primera grieta en la unidad de los conspiradores surgió de una fuente inesperada. Fyodor, el cuñado de Miguel, intentó suicidarse en su casa 3 días después de los arrestos. La señora de la limpieza lo encontró a tiempo, pero el intento reveló la profundidad de su implicación y su miedo. Desde su cama de hospital, Fyodor fue el primero en declarar contra sus cómplices.
Su testimonio detallaba cómo Herman construyó su red, usando una combinación de chantaje, sobornos y manipulaciones para crear una red de funcionarios y personas influyentes de la industria financiera comprometidos. Al principio parecía emocionante, contó Fyodor a los fiscales, su voz apenas audible. Como si fuéramos más listos que todos, como si mereciéramos más de lo que permitían las reglas normales. Para cuando me di cuenta de lo profundamente metidos que estábamos, ya era demasiado tarde. Tenía pruebas de todo, grabaciones de cada encuentro. El intento de fuga de Vadim Kochin resultó tan desesperado como desorganizado. Intentó salir del país, pero sin éxito. Su portátil contenía evidencia adicional de operaciones de lavado de dinero que ni siquiera Miguel había descubierto, incluyendo conexiones con varias organizaciones criminales de Europa del Este. La reacción de Filip Sergeyev a los arrestos mostró por qué Herman lo valoraba como ejecutor. Intentó echarle toda la culpa a Herman, presentándose como otra víctima de las manipulaciones. Pero las pruebas de Miguel eran demasiado completas, incluyendo grabaciones de conversaciones de Sergeyev discutiendo detalladamente sus operaciones de chantaje. No entienden, se jactaba Sergeyev a Miguel meses atrás, sin saber de los dispositivos de grabación. Todos tienen una debilidad. Encuéntrala, úsala, obtén beneficios. Herman me enseñó eso, pero yo lo convertí en un arte. Esa grabación, junto con la documentación detallada de los métodos de Sergeyev, llevó a cargos adicionales. Los investigadores descubrieron que llevaba a cabo su propia operación paralela, extorsionando a miembros de consejos de administración y ejecutivos, yendo más allá de los objetivos de Herman y quedándose con las ganancias. La investigación superó la conspiración inicial a medida que surgieron más pruebas. Varias figuras prominentes estuvieron implicadas en el esquema comercial. 2 gestores de fondos de cobertura se enfrentaron a cargos criminales por su papel en el lavado de ganancias. Un asistente de alto rango tuvo que dimitir cuando aparecieron pruebas de su papel en el bloqueo de investigaciones previas. El intento de María de reclamar inmunidad conyugal fracasó estrepitosamente. Las pruebas de Miguel mostraron que su participación activa en la conspiración comenzó incluso antes de su matrimonio, que en sí mismo era parte del esquema. Las cartas entre ella y Herman, discutiendo cómo usar el matrimonio para proteger sus operaciones, destruyeron cualquier posibilidad de alegar desconocimiento o coerción. Casi admiro la meticulosidad, comentó la agente Sofía Grigorieva, revisando las pruebas. Lo planearon todo, excepto la posibilidad de que el hombre silencioso al que utilizaban pudiera ser más inteligente de lo que ellos creían. Las audiencias preliminares se convirtieron en eventos mediáticos. Las cámaras de noticias seguían cada llegada y salida del juzgado. Herman mantenía su aspecto pulcro y su actitud segura, pero la tensión se manifestaba en sus ojos y en las nuevas arrugas alrededor de su boca. La audiencia de sentencia en diciembre atrajo la atención universal. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, observadores de la industria financiera y víctimas de los esquemas de la conspiración. Miguel se sentó tranquilamente en la parte trasera, con Yana a su lado, mientras la jueza Carolina Mijailova se preparaba para dictar sentencia. La última declaración de Herman en el tribunal demostró tanto su arrogancia como su incapacidad para comprender su propia caída. Todo lo que hice se ajustaba a las prácticas comunes de nuestro sistema financiero, declaró. La única diferencia entre yo y cualquier otra persona exitosa en las finanzas es que yo fui más eficiente, más eficaz en el juego. La respuesta de la jueza fue demoledora. El juego del que habla, señor Orlov, es la seguridad financiera de la gente trabajadora. Sus acciones destruyeron ahorros para la jubilación, borraron ahorros de toda una vida y socavaron la confianza en las mismas instituciones que están diseñadas para proteger a los inversores. Las sentencias reflejaban la gravedad de los crímenes. Herman recibió 20 años por extorsión, fraude de valores y conspiración. La jueza hizo hincapié en la naturaleza sistemática de sus crímenes y el abuso de su puesto como circunstancias agravantes.
La sentencia de 12 años para María provocó en ella el primer brote de emociones genuinas desde su arresto. Su fachada, cuidadosamente construida, se quebró cuando comprendió la magnitud de su caída. Sus intentos de presentarse como otra víctima de Herman fueron sistemáticamente destruidos por las pruebas de su participación voluntaria, incluso ansiosa, en la conspiración. Los demás conspiradores recibieron penas de 5 a 15 años, dependiendo del grado de su implicación y su cooperación con los fiscales. El intento de suicidio de Fyodor y su posterior cooperación le valieron una sentencia más leve de 5 años. El intento de fuga de Vadim Kochin y sus conexiones criminales más amplias resultaron en 15 años. La operación paralela de chantaje de Sergeyev añadió cargos adicionales, elevando su condena total a 13 años. El nombramiento de Miguel como jefe del Departamento de Cumplimiento fue una consecuencia natural de su papel en la exposición de la conspiración. Las audiencias de nombramiento ante la Comisión de Valores y Bolsa se convirtieron en un debate sobre cómo prevenir la infiltración futura de elementos criminales en la agencia. Sus primeras acciones en su nuevo cargo demostraron tanto su perspicacia como su determinación de impulsar cambios positivos. Implementó complejos sistemas de monitoreo diseñados para detectar patrones de negociación sospechosa y relaciones sospechosas. Las nuevas medidas anticorrupción incluían la rotación regular del personal clave y una mayor supervisión de la comunicación interna. Las reformas se extendieron más allá de la comisión. Las recompensas a los informantes y los acuerdos civiles en el caso le proporcionaron a Miguel una considerable compensación financiera, aunque esto parecía insignificante en comparación con las consecuencias más amplias de sus acciones. El fondo de compensación creado para las víctimas de los esquemas comerciales de los conspiradores ayudó a restaurar cierta confianza en la capacidad del sistema para proteger a los inversores comunes. Una mañana, Miguel estaba en su nuevo despacho esquinero, observando la nevada. La ciudad parecía más limpia, aunque Miguel comprendía que era su propia sensación de finalización la que teñía su percepción. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Yana. Llevaba recipientes de comida y una pila de expedientes, su habitual conjunto de almuerzo para trabajar. Su asociación profesional había evolucionado naturalmente a algo más, basada en experiencias compartidas y una comprensión mutua de lo que significa luchar contra la corrupción. ¿Lista para la segunda ronda?, preguntó ella colocando los recipientes. Tengo patrones interesantes en el sector tecnológico. Puede que no sea nada, o puede que sea el próximo gran caso. Miguel sonrió, sintiendo el familiar clic en su mente, mientras las regularidades comenzaban a emerger de puntos de datos aparentemente aleatorios. El hombre silencioso al que todos subestimaron se había convertido en algo completamente diferente. No una máquina, como una vez se burlaron, sino un guardián de la integridad del sistema. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana, suavizando gradualmente los bordes afilados de la ciudad, creando algo nuevo. Miguel sabía que siempre habría personas como Herman, como María, como otros, aquellos que ven las reglas como obstáculos y la confianza como un arma. Pero él había aprendido a combatirlos, a usar sus propios métodos contra ellos, a proteger el sistema que intentaban socavar. Mientras revisaba los nuevos casos con Yana, Miguel reflexionaba sobre que la verdadera venganza no es simplemente el castigo, sino la construcción de algo mejor de las cenizas de la traición. Había convertido el dolor personal en cambios institucionales, la venganza privada en justicia pública. Los traidores habían tomado su paciencia por debilidad, su planificación por pasividad, su calma por miedo. Nunca entendieron que a veces el depredador más peligroso es el que observa, espera y ataca solo una vez, pero con decisión. Las reformas en la comisión serían su verdadero legado, protegiendo a los futuros inversores de aquellos que los explotarían. Y si surgían nuevas amenazas, él estaría listo, observando desde su rincón silencioso, protegiendo el sistema con la misma paciencia y precisión que llevaron a la caída de la conspiración de Herman.